Tengan todos muy buenos días. Este sábado 22 corresponde a la unidad número 7, dinámica de fluidos. Abordaremos lo que son dos temáticas: línea de corriente y ecuación de continuidad, y la ecuación de Bernoulli. Muy bien, comenzaremos con una definición formal de lo que es línea de corriente. Las líneas de corriente son líneas imaginarias dibujadas a través de un fluido en movimiento y que indican la dirección de este en los diversos puntos del flujo de fluidos. Otra definición podría ser que estas líneas de corriente son la parte de un fluido limitado por un haz. Todas las partículas que se hallan en una sección de un tubo de corriente, al desplazarse, continúan moviéndose por una sección sin salir del mismo. De igual forma, ninguna partícula exterior al tubo de corriente puede ingresar al interior del tubo, como lo podemos observar en la imagen inferior derecha, donde tenemos un tubo y esas pequeñas flechitas simulan lo que son las líneas de flujo. Para hacernos una concepción sobre estas líneas de corriente, sabiendo que pues estas son imaginarias, vamos a efectuar lo que es una simulación, teniendo como materiales una botella con agua, una aguja intravenosa, una bocina o un parlante que deberá ser ecualizado a cierta frecuencia, y una luz que también se programará a la misma frecuencia que la del parlante. Teniendo a continuación la siguiente demostración, donde podemos ver cómo el agua sale siendo influenciada por las vibraciones de frecuencia y nos deja ver como si fueran pequeños circulitos de agua, como pequeñas gotas. Al verlas más de cerca, veremos cómo siguen un camino, y esas pues podrían ser una concepción de lo que son las líneas de corriente. Sabiendo ya sobre las líneas de corriente, que estas líneas son imaginarias dibujadas a través de un fluido en movimiento y que indican la dirección de este en los diversos puntos del flujo del fluido, podemos empezar a introducirnos en lo que es la ecuación de continuidad para un tubo de corriente. Una definición formal nos dice lo siguiente: sea un tubo de corriente en régimen de fluido estacionario y aplicamos la ecuación de continuidad en su forma integral a una parte del tubo comprendida entre dos secciones perpendiculares, como a través de las superficies laterales no hay flujo, pues por definición en cada punto de las mismas la velocidad es tangente a ellas. Aquí tenemos la imagen en la parte inferior derecha, en la cual podremos ver la sección A1, la sección A2, B1, B2 y Q. A es el área de la sección transversal del tubo. B es la velocidad o la rapidez en la que fluye el líquido. Y Q es el flujo de descarga, el caudal, o también conocido como gasto volumétrico. Consideremos un conducto que se muestra el volumen a la entrada deberá de ser igual al volumen a la salida, lo que hace mención a la ley de conservación de la materia o ley de conservación de la masa, ya que la cantidad de volumen que ingrese por el área 1 deberá salir por el área 2. Considerando que esto ocurre en el mismo intervalo de tiempo, tendremos al final que B1 por A1 será igual a B2
por A2. Lo anterior expresa que el caudal en cualquier punto de un fluido en movimiento a través de un conducto se mantiene constante aunque ocurran cambios en el área del conducto. Bajo la condición que el caudal se mantiene constante, se verifica que la rapidez del flujo y el área del conducto son inversamente proporcionales. Situación que vamos a simular a continuación. Los extremos de los tubos nos reflejarán el área y los puntos rojos nos reflejarán la velocidad del fluido. Y comenzamos a notar que del lado derecho, al disminuir el área del tubo, la velocidad de los puntos rojos aumenta. Haciendo una simulación diferente, creo que lo notaremos mejor. Notamos que en la parte más ancha se mantiene con 0.3 metros y en los lugares pues donde está más estrecho alcanza hasta 6.4, 6.3 metros. Y es así como vemos el comportamiento en las ecuaciones de continuidad para un tubo corriente. Ahora es cuestión de ver los ejemplos. Ejemplo 1. Un conducto de aire de 15 centímetros de radio es utilizado para renovar el aire en una habitación cada 16 minutos. Si la habitación mide 9.20 metros por 5 metros por 4.50 metros, ¿cuál es la rapidez en el conducto? Recolectamos primero los datos, el radio del conducto, que transformado a metros sería 0.15, el volumen de la habitación, el cual está dado por 9.20 metros por 5 metros por 4.50 metros. El tiempo de recirculación del aire está dado por delta T, el cual son 16 minutos. Ya transformado a segundos sería 960. El caudal del flujo del aire será el cociente del volumen del cuarto entre el tiempo, dado por la ecuación siguiente. En este caso, V será el volumen, ¿verdad? Sustituimos los datos, 9.20 metros por 5 metros por 4.50 metros, teniendo un total de 207 metros cúbicos. Dividimos entre los 960 segundos, que es lo que vale delta T en este caso, y me queda 0.216 metros cúbicos sobre segundos. En este caudal también será igual al producto del área del conducto y la rapidez del flujo en el conducto. Quiere decir que el área del conducto la calculamos por medio de la fórmula pi por radio al cuadrado, recordando que el radio es de
una manguera de jardinería que tiene un diámetro de 1.91 centímetros y por la cual fluye agua a una rapidez de 110 centímetros sobre segundos, si el niño aprieta la salida de la manguera hasta reducir el diámetro a 1 centímetro, ¿cuál es la rapidez con la que sale el agua de la manguera? La solución en este caso, nuevamente empezamos a anotar los datos, ¿verdad? Tenemos un diámetro de entrada de 1.91 centímetros, una rapidez a la entrada que sería V sub 1 igual a 110 centímetros sobre segundos y un diámetro de salida de sub 2 de 1 centímetro. El área de la manguera a la entrada va a estar dado por A sub 1, que sería la entrada, de pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Sustituyendo los valores y efectuando las operaciones, llegamos a una respuesta del área en la entrada de 2.86 centímetros al cuadrado. El área de la manguera a la salida va a ser la misma fórmula, simplemente que en este caso tenemos el área sub 2 y el diámetro 2, ¿verdad? Siempre elevado al cuadrado. Sustituyendo los valores y resolviendo las operaciones, me queda un área de 0.785 centímetros al cuadrado. Este sería el área de entrada entonces y este el de salida. ¿Cuál va a ser la rapidez del flujo a la salida? Dada la ecuación de la continuidad, tenemos entonces que una rapidez 1 por el... Ahora bien, vamos a ver lo que es un nuevo tema, la cual está titulado como la ecuación de Bernoulli. Daniel Bernoulli dice que destaca por el enunciado principal sus aplicaciones, y se dan, dice, actualmente lo que es en la precisión de las tuberías, los carburadores de los automóviles y en la sustentación de los aviones. Como también existen lo que son otros ejemplos, ¿verdad? Pero entre ellos nos vamos a quedar con lo que es esta pequeña aplicación. Como podemos observar en la imagen donde dice lo que es se aplica, quiere decir que existe lo que es un punto de partida. Y ese resultado, observen que toda esa información va a ser procesada. Mediante ese procesamiento que se genera, va a requerir lo que es un resultado. Y ese resultado se le quiere lo que es, o se le llama lo que es como un objeto o un resultado constante. ¿Por qué le podemos llamar lo que es constante? Nos vamos a dar cuenta con lo que es los principios de la conservación de la energía de Bernoulli. Dice que en todo fluido en movimiento, en los puntos donde la rapidez, dice, es más alta, la precisión es más baja. Caso contrario es de que en los puntos donde la rapidez es más baja, la precisión es más alta. ¿Qué quiere decir? Que todo eso está sumergido bajo esta fórmula que acontece lo que es a continuación. Dice la fórmula que está establecida por lo que es un flujo, donde la sumatoria de la precisión más la energía cinética y la energía potencial, ese es el resultado constante, que es lo que le decía anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria de la precisión más la energía cinética, a eso también sumando lo que es la energía potencial, todo eso se le llama lo que es un valor constante, donde está representando lo que es un P sub 1 y un P sub 2, donde el P sub 1 está siendo procesado para poder adquirir lo que es un P sub 2. A continuación vamos a dar lo que son algunos ejemplos para poder comprender lo que es un poco más acerca de lo que es nuestra temática a desarrollar por este día. Ejemplo 1. Una tubería horizontal de 6 centímetros de diámetro se estrecha de forma gradual hasta 4 centímetros. Si el agua fluye por la sección más ancha a 0.63 metros sobre segundos y con una presión de 3.2 por 10 a la 3 newton sobre metros cuadrados,
¿Cuál es la rapidez de flujo del agua en la sección angosta si la presión es 2.4 por 10 a la 3 newton sobre metros cuadrados? Para solucionar este problema, primero extraemos los datos, la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, un diámetro de entrada, que ya en metros es igual a 0.06, una rapidez de entrada de 1.98 metros sobre segundos, la presión a la entrada de 3200 newton sobre metros cuadrados, el diámetro de salida, que ya en metros será 0.04, una presión de salida de 2400 newton sobre metros cuadrados. Utilizando la ecuación de Bernoulli y considerando que la tubería está horizontal, Y1 es igual a Y2, entonces tenemos la ecuación siguiente. De esta debemos despejar lo que es esta rapidez 2, ¿verdad? La rapidez de salida. Despejamos las variables en este caso y nos queda entonces esta fórmula de acá. Acá tenemos la rapidez 2 al cuadrado, entonces a este extremo se le sacará radical cuadrada y a este también para que quede simplemente rapidez sub 2. De esta manera, luego procedemos a sustituir los datos. El cociente de el factor 2 sobre 3200 newton sobre metros cuadrados menos 2400 newton sobre metros cuadrados entre 1000 kilogramos sobre metros cúbicos más 0.63 metros sobre segundos al cuadrado. Al resolver toda esta operación debajo del radical, llegamos hasta 1.999 y así continúa. Extraemos raíz y nos queda una rapidez 2 de 1.4 metros sobre segundos. Ejemplo 2. A través de una sección transversal de 4 centímetros fluye una corriente de agua a 10 metros sobre segundos. El agua desciende desde una altura de 12 metros hasta un nivel inferior de 0, mientras que la superficie transversal del tubo se incrementa hasta 8 centímetros de radio. Literal A. Calcule la velocidad de la corriente de agua en el nivel inferior. Y literal B. Determinar la presión en el nivel inferior, sabiendo que la presión en el nivel superior es de 150.000 pascales. Solución. Los datos que necesitaremos en el literal A son rapidez 1, que es igual a 10 metros sobre segundos, el radio 1, que ya en metros es 0.04, la altura 1, que es 12 metros, el radio 2, que es de 0.08 metros y una altura 2 de 0. La solución del literal A. Vamos a utilizar la ecuación de continuidad, ¿verdad? En esta ecuación vamos a sustituir los valores que nosotros ya conocemos. El área va a estar dada por pi por radio, ¿verdad? Acá es el radio 1, 0.04 al cuadrado, y este 10 metros sobre segundos es la rapidez 1. Del otro extremo tenemos el pi para el área, ¿verdad? El 0.08 metros al cuadrado por la rapidez 2, que es el valor que necesitamos encontrar. Efectuamos el producto y nos queda 0.016 metros cúbicos sobre segundos. Esto igual a
6.4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Vamos a despejarlo, la rapidez de salida o la rapidez 2. Significa que lo trasladaríamos hacia el otro lado como un cociente. 0.016 metros cúbicos sobre segundos entre 6.4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados para conocer el valor de la rapidez 2 o la rapidez de salida. Los metros al cuadrado desaparecen con los de acá y acá nos queda 1 metro sobre segundo, ¿verdad? La respuesta para la rapidez de salida es 2.5 metros sobre segundos. Se cumple la ecuación de la continuidad en la propiedad que si el radio es mayor, la rapidez va a ser menor. Si el radio es menor, la rapidez es mucho más grande, ¿verdad? Más rápida, valga la redundancia. Pasamos entonces al literal B. Y los datos que vamos a utilizar son densidad del agua, el cual es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, la presión 1 de 150.000 pascales, la gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, la rapidez 1, 10 metros sobre segundos, la rapidez 2 que acabamos de encontrar, 2.5 metros sobre segundos, una altura 1 que es 12 metros y la altura 2 que es de 0 metros. El conducto o el tubo más o menos tiene esta representación: la altura inicial de 12 metros y la altura final, que ya es llegando a la superficie, de 0 metros, ¿verdad? En esta parte sí es un poco más ancho, ¿verdad? Este esquema es para poder identificar bien lo que son los datos. La solución, tomando en cuenta que los pascales es igual a kilogramos sobre metros sobre segundos al cuadrado, nosotros debemos de sustituir los valores en la siguiente fórmula: la presión 1 más 1/2 de la densidad del agua por la rapidez 1 al cuadrado más este otro factor que es la densidad del agua, la gravedad porque tiene una inclinación, y la altura 1. Esto va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad del agua, una velocidad de salida que ya la hemos calculado, más nuevamente el factor, pero ahora con una altura 2, ¿verdad? La cual es 0. Sustituyendo los valores me quedan todos estos, ¿verdad? Los 150.000 de la presión 1 más 1/2 de la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, la rapidez inicial o la rapidez 1 de 10 metros sobre segundos al cuadrado, más el factor. El factor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura 1, que son 12 metros. La variable La ecuación que vamos a utilizar en este literal es la presión 1 más 1/2 de la
densidad del agua por la rapidez 1 al cuadrado más este factor, que este lo tomamos en cuenta por la gravedad y la altura, ¿verdad? Debido a que el tubo, la tubería, tiene una inclinación. Esto va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad del agua, que es el fluido que recorre en la tubería, la rapidez 2, que ya la hemos calculado, más nuevamente el factor, pero ahora con la altura 2, ¿verdad? Sustituimos los valores y me quedan 150.000 pascales más 1/2 de la densidad del agua, factor de 10 metros sobre segundos al cuadrado, más el factor de la densidad del agua, la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y la altura 1 de 12 metros. Esto va a ser igual a la presión 2, que es la que debemos de calcular, más 1/2 del 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, factor de 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Toda esta parte va al cuadrado. Esto de acá se hace 0 porque tengo acá la altura 2, que es 0. Entonces, como es un factor, al final todo se haría 0, ¿verdad? Desaparece. Llegamos entonces a resolver estos factores hasta tener la suma siguiente: 150.000 pascales más 50.000, que acá también son pascales. Al efectuar estas operaciones llegamos hasta kilogramos sobre metros sobre segundos al cuadrado, y esto es equivalente a pascales. Tenemos la suma de estos tres entonces, mientras que al otro extremo seguimos con la presión 2 más los 3.125 más 0. Despejamos P2, que es la presión 2, y nos queda de la siguiente manera. Efectuamos la suma: 317.000 pascales va a ser igual a la presión 2 más 3.125 pascales. Despejamos ahora sí, efectuamos la resta. Este estaba acá positivo, pasa al otro miembro a restar y nos queda 317.000 pascales menos 3.125 pascales. El resultado será el valor de la presión 2, el cual es 314.475 pascales.